Amigos de Gritos en la Noche, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de este canal. Claro que nos encantan las historias largas de terror, igual que a ustedes, pero también somos conscientes que la mayoría de nosotros no hemos vivido experiencias tan perturbadoras. Es por eso que este video se trata de 8 pequeños relatos de terror. Historias cortas que nos son más cercanas a ustedes y a mí y que hablan de las primeras veces en que muchas personas tuvieron contacto con lo paranormal. Ya lo saben, si les gusta este video, por favor dejen sus comentarios aquí abajo, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y sin más por el momento, vamos a empezar. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Yo tenía un novio a los 17 años. Una tarde después de la escuela, íbamos a mi casa para comer y estudiar. Yo iba contándole que habíamos empezado a ver una sombra en mi casa. Solo para molestarlo en realidad, porque la verdad es que no pasaba nada, pero él ni siquiera se espantó. Llegamos a mi casa y me quedé en la cocina para sacar la comida y calentarla. Mientras yo hacía eso, mi novio subió al sanitario de la planta alta. Y cuando bajó, me preguntó si mi hermano no iba a comer. Yo sabía que mi mamá y mi hermano de 11 años no estaban, porque aún no era hora de que llegaran del trabajo de mi mamá, y se lo dije. Sí, tu hermano está allá arriba, sentado en la cama. Lo acabo de saludar, me dijo mi novio. En ese momento lo tomé de la mano y subí corriendo con él. Y, efectivamente, como yo había pensado, ahí arriba no había nadie. La verdad es que en ese momento yo no me espanté, solo me quedé muy extrañada. Mi novio recuerdo que sí se asustó mucho, y cuando trataba yo de tranquilizarlo, alguien o algo nos aventó una pelota de mi hermano desde su cuarto. Esta vez sí salimos corriendo ambos al patio. Esperamos ahí, y como 15 minutos más tarde llegaron mi mamá y mi hermano. Estaba con mis amigas en su casa. Recuerdo mucho que estábamos viendo Rubí, la versión de Bárbara Mori. Y al terminar pusimos una película de miedo. No puedo recordar cuál era, pero seguramente no era muy aterradora. Sin embargo, nosotras estábamos muy tensas. Después de todo, ya era tarde. Y estábamos solas cuando de repente Claudia, una de mis amigas, gritó y se levantó del sillón donde estaba. Algo pasó por el pasillo. Mi otra amiga y yo nos levantamos y prendimos la luz. Buscamos en los cuartos, pero no había nada. Ambas nos acercamos a ella e intentamos tranquilizarla diciéndole que era solo su sugestión. Estábamos abrazándola cuando escuchamos un ruido raro. En ese momento, las tres volteamos hacia la puerta del departamento y entonces claramente vimos las llaves que estaban puestas en la chapa empezar a girar como locas, como si fuera un reguilete. Las tres, sin pensarlo, corrimos hacia esa puerta y salimos de ahí directo a la casa de otra amiga, donde pasamos esa noche. Pocas personas nos han creído, pero mi amiga dice que a partir de eso su hermano y sus papás también han visto cosas esporádicas en su casa. No sabemos qué fue lo que las provocó.
Vivo sola con mi hijo de 6 años en el departamento más alto de una torre de 10 pisos. Recuerdo que cuando él tenía 4 años, una noche me desperté. Era la madrugada, pero no sé exactamente qué hora. Estaba muy cansada y me hubiera quedado dormida de inmediato, de no ser porque sentí que había una luz alumbrando mi cara. Entreabrí los ojos un poco y pude ver como ese destello desde mi ventana, pero la verdad es que estaba tan agotada que volví a caer dormida. Al día siguiente me desperté muy tarde, cosa que es muy poco común porque estoy acostumbrada a levantarme a las 5 de la mañana diariamente. Me sorprendió también que mi hijo siguiera dormido, pero en ese momento pensé que simplemente estábamos muy cansados. Más tarde, cuando estábamos desayunando, bromeaba con mi hijo sobre eso, sobre que nos habíamos quedado dormidos, y él me dijo: «Está bien, mami. Yo estuve despierto con los señores anoche». Volteé rápidamente mi mirada esperando que se estuviera riendo, pero en realidad me lo estaba diciendo muy serio. «¿Cuáles señores, hijo?», le pregunté. «Los señores, los que vinieron del cielo. Estaban en la ventana saludándome, mami, pero no entraron». Yo me quedé choqueada. Tenía un poco de miedo y nervios, pero aquella experiencia en realidad no se volvió a repetir. Apenas hace un par de meses estaba viendo yo episodios de Los Simpsons y puse el capítulo donde confunden al señor Burns con un extraterrestre. Y mi hijo estaba ahí conmigo. Y justo cuando aparece el señor Burns dibujado como un alien, mi hijo gritó: «Mira, mami, es un señor de los del cielo». En 1997, tenía yo 13 años e iba a la secundaria. En aquel tiempo solía despertarme a las 6 de la mañana, pero no tenía propiamente un despertador, sino que mi televisor estaba programado para encenderse a esa hora, en el canal 5, donde, por cierto, muchos recordarán, lo primero que se transmitía eran videos musicales de las estrellas pop del momento. Así que lo que me despertaba en realidad era la música. Yo dormía sola, pero tenía una litera y normalmente ocupaba la cama de arriba. Aquel día, recuerdo que, tal vez por costumbre, me desperté sin escuchar el sonido de la música, pero sintiendo el brillo de una luz que pensé que era la televisión, aunque no escuchaba nada de ruido. Yo estaba viendo hacia la pared y al rodarme hacia el otro lado, pude ver la tele encendida, pero con la pantalla totalmente en azul, como cuando ponías una película en VHS y se terminaba. Al parpadear un poco más e intentar incorporarme, vi a los pies de mi cama una persona de pie. Un hombre vestido de café, ahí parado inmóvil, con su cabeza a la altura del barandal de mi cama, pero viendo perdido hacia el vacío. En aquel momento mi cerebro empezó a hacer asociaciones y entonces lo recordé. Aquel hombre era mi bisabuelo, a quien yo nunca había conocido en persona, solamente había visto su rostro en fotos. Cuando ese pensamiento me vino a la cabeza, grité fuertemente y mi mamá y su esposo corrieron a auxiliarme. Cuando les expliqué lo que pasó, trataron de minimizar el hecho, diciendo que tal vez lo había confundido, no sé,
con alguno de mis pósters o algo así. Pero yo lo que vi era una persona de carne y hueso, parada ahí, totalmente real. No transparente como a veces dicen que son los fantasmas, ni nada parecido. Y además, mis pósters eran de Leonardo DiCaprio y mi bisabuelo para nada lucía como él. Años después, cuando era yo más grande, mis tíos que vivieron primero en esa casa confirmaron que, efectivamente, en ese cuarto habían visto al mismo bisabuelo aparecer en ciertas ocasiones, aunque muy esporádicas. Y eso al menos a mí me hizo sentir que no estaba loca o que no lo había imaginado. La calle donde vivo es una cerrada, así que en realidad en las noches es muy tranquila y es extraña a la vez que transita alguien, a menos que sea un vecino que llega de madrugada o algo así. Una tarde me quedé dormido muy temprano. Eran apenas las 8, así que de hecho como a las 4 de la mañana me desperté ya sin sueño. La verdad, en aquel momento, más que querer dormir, quería comer algo. Así que bajé a la cocina para hacerme un sándwich y tomar un poco de refresco. Mientras me preparaba eso, escuché algo de ruido afuera en la calle, pero me asomé por la ventana de la cocina y en realidad, por la reja no se podía ver nada. Cuando por fin terminé, subí a mi cuarto nuevamente. Me asomé esta vez por mi ventana y recuerdo muy claramente que en la banqueta de enfrente, detrás de un transformador de teléfonos, vi una figura. Algo como una persona, pero de color casi negro y encorvado. Aquella figura asomaba la cabeza y un poco de su cuerpo. Y de repente volteaba a todos lados y entre su movimiento, en algún momento, sentí que me vio. Yo en ese momento hice un sonido como un grito muy bajito y me eché para atrás, casi cayéndome. Y cuando me incorporé y me acerqué nuevamente a la ventana, aquella figura ya no estaba. Esa noche y todo ese día no volví a dormir. Y la verdad es que, aunque creo que no me da miedo, desde esa noche nunca, pero nunca me asomo por la ventana de madrugada. Esto pasó hace casi 10 años, cuando yo tenía 15. Desde siempre, ambos de mis padres han trabajado. Sin embargo, por aquellos días, mi mamá se quedó en casa con incapacidad porque había contraído salmonela. Recuerdo que era viernes. Mi hermano iba a la universidad en la tarde y yo iba a la prepa en la mañana, así que mi mamá en realidad casi no se quedaba sola. Cuando yo regresaba, pasaba a la casa de una tía que vivía cerca y se había ofrecido a hacernos comida sana para favorecer la recuperación de mi mamá por aquellos días. El último día de incapacidad de mi mamá, un viernes, ella ya estaba recuperada, así que aproveché para salir con mis amigos de la prepa después de clases. Le avisé por teléfono y ella no tuvo ningún problema en dejarme ir.
Al regresar a la casa, eran casi las 7. Y a esa hora mi papá y mi hermano no han regresado aún de trabajar y de sus labores. Subí entonces a ver a mi mamá y la vi recostada en la cama de su cuarto, bajo las cobijas, dándome la espalda, en casi total oscuridad. Las cortinas estaban cerradas, lo recuerdo muy bien, y yo pensé que tal vez se sentía mal, así que me senté junto a ella a la altura de sus pies. Incluso la moví un poco y la sentí ahí. Le pregunté entonces que cómo estaba, pensando que tal vez había recaído. Pero ella me contestó que estaba bien. Yo entonces le conté un par de cosas de mi escuela y de repente hizo un sonido como un quejido. Le pregunté entonces si quería que prendiera la luz y me dijo que sí. Yo me levanté, encendí la luz y al voltear no había nadie. La cama estaba extendida así, pero totalmente vacía. Salí corriendo del cuarto y en eso escuché la puerta de la calle abrirse. Vi entrar a mi mamá, que había ido por la comida a casa de mi tía y se había quedado platicando toda la tarde. Yo le conté lo que pasó y entonces ahí me enteré que a mi mamá le habían pasado otras cosas durante esos días. Poco después, bendijeron la casa y la verdad es que a partir de eso nunca pasó nada más, pero nunca podré olvidar aquella experiencia. Aquí en Veracruz, cuando mi mejor amiga se casó y tuvo un hijo, se mudó a una casa que encontraron. Era bastante bonita y la renta era muy baja para el tipo de propiedad tan bien ubicada. Mi amiga me dijo en varias ocasiones que cuando se acostaba a dormir, se despertaba de repente, porque escuchaba que alguien o algo gritaba su nombre al oído. Una vez, sin embargo, lo que escuchó fue que gritaron el nombre de su hijo. Ella se levantó corriendo y fue al cuarto del niño, donde lo que vio fue una figura con forma humana, pero enorme y de color gris, reclinada sobre la cuna. Gritó y encendió la luz y entonces esa figura desapareció. Una noche yo estaba con ella. Me pidió entonces ayuda para que vigilara a su hijo por si se despertaba, mientras ella tomaba un baño. El niño estaba dormido, así que yo me quedé viendo la tele en otro cuartito al lado, cuando escuché que ella me gritó. ¿Qué? Le respondí, pero ella no me contestó. Aquello se repitió un par de veces más, y en la tercera ocasión me levanté y fui hasta la puerta del baño para preguntarle que qué quería. Mi amiga iba saliendo del baño y totalmente confundida me dijo: Yo no te hablé. Recuerdo que en ese momento la espalda se me erizó con un escalofrío y entonces ambas vimos cómo lentamente se abrió una puerta de un cuarto vacío al final del pasillo. Y una voz, igual a la de ella, nos dijo: vengan aquí. Gritamos como locas, tomamos al bebé y salimos corriendo hasta que regresó su esposo. Antes de una semana,
Mi amiga se mudó de ahí y posteriormente se enteraría que en esa casa un hombre había matado a su esposa y se había suicidado en el cuarto donde se abrió la puerta. Mi historia es muy corta y tiene que ver con las cosas que vivimos en casa de mis papás siendo niños, mi hermano y yo. Yo tenía 5 años cuando mi hermano nació, así que dormí sola hasta que cumplí 7, cuando empezamos a compartir habitación por unos años. Recuerdo que, por esos días, mi hermano estaba por nacer, y yo estaba una noche dormida en mi cuarto cuando me desperté. En realidad, no sé bien por qué razón, pero era de madrugada. Y entonces pude ver una especie de sombra de un hombre alto frente a mi cama. Yo, siendo tan pequeña, lo único que hice fue gritar. Mi mamá me escuchó y vino corriendo a ver qué me pasaba. Yo estaba llorando y le expliqué aquello que había visto, pero ella me repetía que solo había sido un sueño. Después de esa ocasión, escuchábamos ruidos en la cocina por las noches, o veíamos una sombra moverse por el jardín que rodeaba toda la casa. A veces incluso, mi mamá, al estar lavando los platos, decía que por la ventana parecía haber visto a alguien en el jardín, pero salíamos a ver y ahí no había nadie. En fin, pasó el tiempo y nos acostumbramos a eso. Y un día mi hermano, que para entonces tenía 3 años, estaba en el jardín corriendo cuando lo escuchamos hablar con alguien. Nuevamente salimos a ver qué pasaba y otra vez ahí no había nadie. Estaba él solo hablando con el aire. Aquello se repitió en varias ocasiones y cuando le preguntábamos decía que era su amigo Nacho. Mis papás aquello siempre lo atribuyeron a un amigo imaginario, pero una noche, cuando mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto, recuerdo que nuevamente en la madrugada desperté y sin abrir los ojos por el sueño, escuché a mi hermano nuevamente hablando con alguien. Entonces desperté un poco más y me di cuenta que lo que pasaba no era normal. Me apresuré entonces a incorporarme y ahí estaba, en medio de las 2 camas, entre las sombras de la noche, un rostro, una cara extremadamente pálida, prácticamente blanca, flotando. Este rostro se desvaneció casi de inmediato mientras yo gritaba. Mi mamá otra vez escuchó y vino a ver nuevamente qué pasaba. Yo le conté nerviosa lo que había visto y mientras mi madre me tranquilizaba, mi hermano, que estaba muy calmado, nos dijo: No, sí había alguien aquí, mamá. Era Nacho, que vino a decirme que ya se iba. Mi madre y yo nos quedamos heladas, pero nunca más volvimos a ver o escuchar aquella presencia que habitaba nuestra casa.